Y hoy aquí en el auditorio de Guía de Isora estamos con don Jesús Caldera. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Bueno, es un placer. ¿Qué es para usted el 1 de mayo? Es la pregunta que estamos haciendo. El 1 de mayo es la fecha del trabajo. ¿Qué es lo más importante para la humanidad? El trabajo. ¿Qué es lo más importante para los seres humanos? Tener un trabajo. A través del trabajo nos socializamos y a través del trabajo conseguimos nuestros objetivos en la vida y le damos a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en nosotros, por ejemplo, a través de la educación. El trabajo, por tanto, es esencial y todas las instituciones, todos los gobiernos deberían tener como objetivo esencial que haya pleno empleo. Por eso no entiendo por qué el presidente español, el señor Rajoy, dice que está contento con lo que ocurre ahora en España. No sé, sinceramente me parece una declaración muy grave, porque no se puede estar contento con lo que ocurre si cada vez hay menos gente trabajando. Es decir, aunque baje el paro, cada vez hay menos personas con trabajo. Ahora mismo tenemos trabajando los mismos ciudadanos que en el año 2002, hace 12 años, y sin embargo los gastos son muy superiores. Tenemos más población, tenemos más pensionistas, tenemos que dar más educación, tenemos que gastar más en sanidad. Por tanto, si no aumenta el número de personas trabajando, el país no tiene futuro. El que baje el paro es importante, pero no es determinante. Baja el paro porque mucha gente se va, porque otros se desaniman, pero lo importante en una sociedad es el número de personas que trabajan realmente. Y en España, lamentablemente, cada vez hay menos gente trabajando. 1.200.000 menos trabajando que hace 2 años, cuando el señor Rajoy llegó al gobierno. No entiendo por qué está contento, porque ya sé que la situación es muy difícil y que no se le puede acusar de todo. Yo soy una persona responsable, ya lo sé, y que las cosas no son fáciles, pero alegrarse de cómo está la situación muestra muy poca humanidad, muestra muy pocos sentimientos y muy poca solidaridad. Viene a ser un poco como aquel lacónico "España va bien" de su predecesor José María Aznar. Sí, claro. Bueno, cierto es que entonces por lo menos aumentaba el empleo, aunque también aumentaban las desigualdades. Ahora disminuye el empleo, cada vez hay menos gente trabajando y además aumentan las desigualdades. Y aumentan las desigualdades de forma muy rápida. Y eso es desastroso para una sociedad. Los socialistas tuvimos un tiempo difícil en el gobierno entre el 2008 y el 2011. Difícil. Yo ya no estaba en el gobierno, estuve entre el 2004 y el 2008. Por cierto, entonces la tasa de paro era del 8%. Había prácticamente pleno empleo. Pero entre el 2008 y el 11 tuvimos un tiempo muy difícil. Pero sin embargo no aumentaron las desigualdades. El presidente del gobierno, aunque aumentaba el paro, mantuvo el gasto social, mantuvo el compromiso con las personas que no tenían oportunidades, aumentó el desempleo, la protección al desempleo, estableció un sistema para que quien perdiera el empleo, luego el seguro de paro o el subsidio, pudiera seguir percibiendo una cantidad, el famoso plan Prepara, porque no podía encontrar trabajo. Ahora prácticamente eso ha desaparecido. El último gobierno socialista aumentó el gasto social en la ley de dependencia, invirtió más dinero en la ley de dependencia. Ahora cada vez se invierte menos, se han retirado 1.000 millones de euros. Es decir, que lo que importa es cómo nos comportamos. Las condiciones económicas son muy difíciles para todos. Por lo tanto, lo que debe hacer un gobierno es reconocer los problemas, y el problema de España es el paro, la falta de empleo, y no está mejorando la situación, está empeorando. No se puede estar contento con esa situación, no se puede estar feliz, las cosas van a peor, porque cada día que pasa trabaja menos gente en España. ¿Y por qué? Pues porque no hay un cambio de políticas, porque no se cambia la política económica, porque no se exige a Europa, que podríamos hacerlo, que por ejemplo el Banco Europeo dé más crédito a las pequeñas y medianas empresas para que haya una reactivación económica más rápida. Eso se puede hacer, lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace el Banco Central Europeo?
Y si el señor Rajoy dice que está contento, entonces en Europa dirán, pues España no necesita nada. Vamos a tensar más la cuerda entonces, ¿no? Claro, si el señor Rajoy dice que las cosas van bien, que van muy bien, entonces dirán en Europa, ah, las cosas van bien en España. Pues entonces no hay que hacer políticas distintas, no hay que prestar dinero a España, no hay que favorecer que haya más inversiones, no hay que ayudar a que la gente busque un empleo y, por ejemplo, el que no tiene recursos tenga una ayuda económica, como dice el presidente de España, que las cosas van muy bien y está muy contento. Entonces no vamos a cambiar de política. Ese es el mayor desastre al que se puede enfrentar la sociedad española. Hay que cambiar las políticas, hay que reconocer la gravedad de los problemas, hay que hacer políticas diferentes, hay que proteger a los ciudadanos, y nosotros en la oposición estamos dispuestos a ayudar al gobierno si cambia esas políticas, porque esta es una cuestión de Estado y ahora gobiernan ellos, pero ojalá acertaran. Por eso queremos ayudar con nuestras propuestas para que haya más empleo y para que haya más gente trabajando. Si no, no podremos mantener el sistema de bienestar que tenemos. Otro de los grandes problemas, don Jesús Caldera, es el empleo que se está creando, que desde luego no es empleo precisamente de calidad. Bueno, ese es el segundo problema. El primero es que hay menos gente trabajando. Es decir, que aunque baje el paro, eso no significa que haya más gente con empleo, que esa es la gran mentira de este gobierno. Baja el paro porque hay menos activos, porque hay mucha gente que se está yendo fuera y porque hay mucha gente que se desanima y ya no busca siquiera empleo. Por eso baja el paro, no porque haya más gente trabajando. Vuelvo a repetir, hoy hay 1.200.000 personas menos trabajando que hace 2 años. Y tenemos el mismo nivel de personas ocupadas que en el año 2002, cuando, por cierto, España tenía 39 millones de habitantes. Ahora tiene 47 millones. O sea que con los mismos trabajadores tenemos que sostener mucho más gente y muchos más servicios. Esto es imposible. Bueno, ese es un problema. Y el segundo problema es que encima el poco empleo que se crea sustituye a empleo mejor. Es decir, está desapareciendo el empleo de calidad y se está sustituyendo por empleo precario a tiempo parcial, pero a tiempo parcial no porque lo elija así el ciudadano, no, porque no hay otra alternativa. Empleo a tiempo parcial, empleo temporal, empleo mal pagado, empleo precario y además de todo eso, seguramente con vulneración de la legalidad, porque a mucha gente se la contrata por 15 horas a la semana o 20 horas y se le obliga a trabajar 40 horas con el salario de 15 horas, claro. Y eso obviamente no es bueno para el país, no es bueno. Eso es un desastre. No, ni mucho menos, no. España hoy es mucho mejor. No tiene tantas desigualdades, no hay tanto caciquismo. Los trabajadores en España, gracias a los gobiernos socialistas, gracias precisamente a Pablo Iglesias, gracias a la República Española, gracias a la democracia española, han avanzado muchísimo. Si hoy Pablo Iglesias levantara la cabeza, se tendría un sentimiento ambivalente. Uno, de alegría, porque los trabajadores han mejorado mucho su condición, y por otra parte de amargura, porque hoy la solidaridad cada vez se ve peor, porque el ataque de la derecha, el ataque de los conservadores en los últimos 30 años contra los mejores valores del espíritu humano, que son los valores de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la comprensión de quienes no tienen nada o no han tenido oportunidades para ayudarles, hoy esos valores se están perdiendo y en eso estaría amargado. Por supuesto que también estaría preocupado por la corrupción, pero la corrupción pertenece a la esfera individual. Hay corruptos en todas partes. Lo que hay que hacer es buenas leyes y ser muy exigentes y no pasar ni una, y no permitir que porque una manzana esté podrida contamine todo el cesto, ni que se le acuse a todos los responsables públicos de tolerar o participar en la corrupción. Así no se construye un país mejor. Al corrupto se le persigue con leyes, con normas,
se le expulsa de la vida pública, pero a la vida pública se la defiende porque no hay nada peor que el deterioro de la democracia. Eso sí que sería lo peor para los ciudadanos. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeros también, alcaldes, amigos y amigas de varios municipios de nuestra comarca que hoy han tenido la amabilidad de acompañarnos en un acto de 1 de mayo que nuestra agrupación conocen que llevamos celebrándose ya un buen montón de años. Esta mañana lo comentábamos con los compañeros del partido, desde luego hace más de casi unos 30 y tantos años. Y comentábamos que probablemente si siempre hay motivos en un 1 de mayo para la reivindicación y si siempre hay motivos para que nos reunamos, a pesar de que sea un día estupendo para estar en la playa, alguna compañera me decía que había suspendido su baño matutino para venir aquí a la sala, pero desde luego motivos hay y motivos probablemente vamos encontrando cada día más. No solo porque ahí probablemente tenemos un problema gravísimo, que es el del desempleo, y lo estamos sufriendo especialmente en los ayuntamientos, es porque probablemente sea donde en un primer momento lo notamos, lo percibimos y lo sufrimos, sino porque además en estos últimos tiempos, a un proceso acelerado de pérdida de derechos, de degradación del Estado y de la solidaridad como lo habíamos entendido los gobiernos progresistas, se ha venido añadiendo además una sutil manera de ir desmontando el Estado y la estructura que daba cohesión y que permitía mecanismos de solidaridad en los municipios. Y es precisamente una ley que se aprobaba hace muy poquito, a finales de este año, y que hemos ido notando sus efectos perversos en estas últimas semanas, porque tenemos un gobierno que allá en los ayuntamientos nos impide hacer acciones que estén encaminadas, y lo he comentado el otro día en la Asamblea, que estén encaminadas a los jóvenes, nos impide hacer acciones directas para programas que permitan la incorporación de desempleados, nos impide hacer políticas de igualdad. Y en ese proceso de demolición y de derrumbe del estado del bienestar que tantos años costó, pues creo que el 1 de mayo es una alternativa, un momento para pararnos y para hacer una reflexión ahora en las postrimerías de las elecciones europeas, de que sigue teniendo sentido el tener ideología, de que los partidos políticos, pese a la corriente y el ruido de desánimo que ronda a nuestro alrededor, pues no todos somos iguales y que seguimos teniendo alternativas. Y las tenemos como única alternativa posible, la del Partido Socialista, y como una alternativa que sabe aprender de sus errores, que los cometimos, pero que probablemente de esos errores y de ese tiempo pasado, seguro que al final, cuando pasemos la raya, encontraremos muchísimos más elementos de los que sentirnos orgullosos y muchas más razones para volver a recuperar lo que hoy esta derecha del Partido Popular nos está laminando y nos está eliminando. No me quiero extender más. Aprovecho esta oportunidad de verdad para hacer una reivindicación de lo público desde los ayuntamientos, los que están sufriendo en este momento un impacto durísimo de las políticas de austeridad del Partido Popular. Y al tiempo aprovechar la oportunidad de tener con nosotros a dos personas bien conocidas, la que está a mi extremo, a la derecha, y no ideológica, sino en la mesa, don José Segura Clavel, que como amigo personal, y yo creía que era más que oportuno que fuese el que glosara la figura de nuestro protagonista de hoy, de Jesús Caldera, y al que, bueno, le cedo la palabra para no extendernos demasiado. Es nuestro objetivo que este acto no dure más allá de 1 hora, porque además a Jesús tiene que acudir a continuación a otro acto en Granadilla. Por lo tanto, Pepe, bienvenido de nuevo a tu casa, porque esta lo es, y encantado de tenerte con nosotros, porque si además alguien conoce bien a Jesús, creo que, al menos en el ámbito político, y también personal, me atrevería a decir, eres tú. Bienvenido, Pepe, bienvenido Jesús, y encantados de tenerlos con nosotros.